Hola a todos, soy Virgilio el narrador, y hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los momentos más decisivos del siglo XVI. Imaginen un mar en calma, el sol del otoño reflejándose en las olas, y de repente, el horizonte se llena de cientos de barcos de guerra. Les hablo de una batalla naval que cambió el curso de la historia del Mediterráneo, la batalla de Lepanto. En el año 1571, dos de las fuerzas más poderosas del mundo se encontraron cara a cara en las aguas griegas del Golfo de Patras. De un lado, el imponente Imperio Otomano, en plena expansión y con la ambición de dominar Europa. Del otro, una alianza de naciones cristianas conocida como la Liga Santa, desesperada por frenar su avance. Este no fue solo un enfrentamiento de barcos y cañones, fue un choque de imperios, culturas y voluntades que definiría el futuro del continente. Acompáñenme a descubrir qué ocurrió exactamente ese día. Para entender por qué se llegó a este punto, tenemos que mirar el panorama del siglo XVI. El Imperio Otomano era una superpotencia imparable. Ya habían conquistado Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino, y su control se extendía por los Balcanes, partes de Hungría, y sus ejércitos habían llegado a las puertas de Viena. Pero su poder no se limitaba a la tierra. Su flota naval era la dueña y señora del Mediterráneo oriental. Desde Egipto hasta el mar Adriático, sus barcos controlaban rutas comerciales vitales y contaban con el apoyo de corsarios berberiscos de Argel y fuerzas navales egipcias. Cada barco que navegaba por esas aguas lo hacía bajo la sombra de la media luna otomana. Europa observaba esta expansión con una mezcla de miedo y urgencia. Era evidente que si no hacían algo, la influencia otomana seguiría creciendo sin control. Fue así como, bajo el impulso del Papa Pío V, nació la Liga Santa. ¿Quiénes la formaban? Principalmente España, en ese momento la mayor potencia europea bajo el reinado de Felipe II. La República de Venecia, cuyo comercio se veía directamente amenazado. Los estados pontificios, los valientes caballeros de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Era una coalición militar sin precedentes, unida por un objetivo común: detener a los otomanos en el mar y arrebatarles el control del Mediterráneo. Pero, ¿dónde estaban las otras grandes potencias? Francia y Portugal, por ejemplo, decidieron no unirse. Aunque a ambos les convenía que el poder de España se viera desafiado, sus razones eran diferentes. Francia, en una jugada estratégica muy astuta, mantenía una alianza secreta con el Imperio Otomano para crear un contrapeso a su gran rival, la Casa de Habsburgo, que gobernaba España, y el Sacro Imperio Romano Germánico. Portugal, por su parte, bajo el joven y ambicioso rey Sebastián, tenía la vista puesta en otro lugar. Su prioridad absoluta era la expansión en el norte de África, concretamente en Marruecos, una campaña que, por cierto, acabaría en desastre años más tarde. Así que, mientras la Liga Santa se preparaba para la batalla de su vida, Francia y Portugal miraban hacia otro lado, cada uno con sus propios intereses en mente. La preparación para la batalla fue una empresa colosal. La Liga Santa logró reunir una flota impresionante de aproximadamente 200 galeras y 6 galeazas, que eran como fortalezas flotantes con una potencia de fuego muy superior. En total, más de 80.000 hombres, entre soldados, marineros y remeros, se unieron bajo el mando de un joven y carismático líder, Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II de España. Era una fuerza multinacional, con hombres de diferentes reinos, dialectos y costumbres, pero unidos por una misma misión. Frente a ellos, la flota otomana no se quedaba atrás. Desplegaron más de 250 galeras, una fuerza numéricamente superior, comandada por el experimentado almirante Muhsin Sade Ali Pasha. Su ejército era igualmente formidable. Una de las grandes diferencias entre ambos ejércitos estaba en su equipamiento. Los jenízaros, la élite de la infantería otomana, eran guerreros temibles, famosos por su disciplina y ferocidad.
Combatían principalmente con arcos compuestos, armas que podían disparar flechas a una velocidad increíble, pero vestían armaduras ligeras o ninguna, para moverse con agilidad en el combate cuerpo a cuerpo. En el otro bando, los tercios españoles, el núcleo del ejército cristiano, representaban la tecnología militar más avanzada de la época. Estaban protegidos por corazas de hierro y armados con mosquetes de pólvora, arcabuces y picas. Estas armas de fuego, aunque lentas de recargar, tenían un poder de penetración devastador a corta distancia, capaz de atravesar las defensas enemigas. Así que teníamos a los ágiles y rápidos arqueros otomanos contra los disciplinados y acorazados mosqueteros cristianos. La diferencia tecnológica era evidente, pero la determinación y el coraje eran igual de fuertes en ambos bandos. La misión de la Liga Santa era clara y directa: encontrar la flota otomana y destruirla antes de que pudiera seguir amenazando las costas de Italia y el resto del Mediterráneo occidental. El choque era inevitable, y así llegamos al amanecer del 7 de octubre de 1571. Las dos flotas se avistaron en la entrada del Golfo de Patras, cerca de la ciudad de Lepanto en Grecia. A las 7 de la mañana, sonaron las trompetas y los tambores de guerra. El combate comenzó. Las galeras, impulsadas por cientos de remeros encadenados a sus bancos, se lanzaron unas contra otras. El estruendo de los cañones y los arcabuces resonaba en el aire, mientras las flechas silbaban como una lluvia mortal. Cuando las naves chocaban, los soldados saltaban a las cubiertas enemigas y la batalla se convertía en una carnicería cuerpo a cuerpo, con sables, hachas y espadas. Imaginen la escena: humo, gritos, el choque del acero y el olor a pólvora. Para la gran mayoría de los hombres que luchaban allí, caer al agua significaba una muerte segura. Casi ninguno de los soldados, ni cristianos ni otomanos, sabía nadar. El mar no perdonaba. No distinguía entre fe ni bandera, solo entre los que caían y los que sobrevivían. En medio de ese caos, un soldado español llamado Miguel de Cervantes, que más tarde escribiría El Quijote, luchaba valientemente en la galera marquesa. Fue herido gravemente en el pecho y en la mano izquierda, que le quedó inútil para el resto de su vida. A pesar de sus heridas, sobrevivió, y años después recordaría este día como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Tras horas de una lucha encarnizada, el resultado empezó a inclinarse a favor de la Liga Santa. La superioridad artillera de las galeazas cristianas causó estragos en la formación otomana desde el principio, y la disciplina de los tercios españoles en los abordajes fue decisiva. Al final del día, la victoria de la Liga Santa fue total y aplastante. La flota otomana fue prácticamente aniquilada. El propio almirante Ali Pasha murió en combate y su estandarte fue capturado. Más de 200 barcos otomanos fueron hundidos o capturados. Pero una de las consecuencias más humanas y conmovedoras de la victoria fue la liberación de unos 15.000 remeros cristianos que habían sido esclavizados en las galeras otomanas. Hombres que llevaban años encadenados a un remo, sin esperanza, de repente se vieron libres. Esta victoria, sin embargo, no significó el fin del Imperio Otomano. Eran un imperio inmenso y con recursos casi ilimitados. De hecho, lograron reconstruir su flota en menos de un año. Pero Lepanto tuvo un impacto psicológico y estratégico inmenso. Demostró que los otomanos no eran invencibles en el mar. Frenó en seco su expansión hacia el Mediterráneo occidental y cambió para siempre el equilibrio de poder naval en la región. El legado de la batalla de Lepanto va mucho más allá de lo militar. Tuvo un impacto cultural y político gigantesco en toda Europa. La noticia de la victoria fue recibida con celebraciones masivas en Roma, Madrid, Venecia y otras ciudades. Fue vista no solo como un triunfo estratégico, sino como una victoria divina, un milagro que había salvado a la cristiandad. Este sentimiento quedó plasmado en innumerables obras de arte, poemas, discursos y crónicas de la época. Pintores como Tiziano y Veronese
inmortalizaron la batalla en sus lienzos y la historia se contó y se cantó durante generaciones. Sin embargo, es importante mirar más allá del relato puramente religioso. Lepanto fue, en esencia, una lucha por el control geopolítico y económico. Era una batalla por el dominio de las rutas comerciales, por la seguridad de las costas y por la influencia territorial en una de las zonas más importantes del mundo. La victoria de la Liga Santa aseguró que el Mediterráneo occidental permaneciera bajo influencia europea, lo que tuvo consecuencias duraderas para el desarrollo del comercio, la política y la cultura en los siglos venideros. Lepanto es un recordatorio de cómo un solo día de batalla puede cambiar el mapa del mundo y resonar a través de la historia. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado para revivir la increíble historia de la batalla de Lepanto. Yo soy Virgilio el narrador. No olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.